Siempre que nos toca predicar en días especiales, uno comienza a ver, ¿y de qué voy a hablar?, ¿no? Entonces yo estaba buscando un tema que pueda ser como pertinente y llegué a este convencimiento, que cualquier hombre que decide ser fiel a Jesús, que es un buen hijo de Dios, indudablemente está calificado para ser un buen papá, digno de llevar ese título de papá. Pensando en eso, viene una pregunta inevitable: ¿qué es ser papá? Entonces, en esta mañana vamos a hablar un poco de eso desde la palabra, desde la Biblia, porque bueno, yo soy mamá, entonces estoy tratando de mirar desde afuera a la figura del padre. Sin duda que el solo hecho de mencionar esta palabra papá, yo creo que nos lleva a la imagen de nuestro Padre. Todos pensamos inmediatamente y visualizamos al papá que hemos tenido, ¿no? Y seguramente que vienen los recuerdos, las remembranzas, en todo lo que hemos vivido, y especialmente para los que ya ahora son papás, pero que en algún momento fueron hijos. Entonces viene ese recuerdo, ¿no? Yo creo que para algunos tal vez son alegres, de añoranza, de nostalgia. Tal vez para otros también son recuerdos tristes y a veces hasta dolorosos, ¿no? Pero mi intención no es quedarnos en el pasado, en las cosas tristes o buenas, sino más bien intentar mirar hacia adelante, sea hijo o seas papá en este momento, pero quiero llevarte hacia adelante. Creo que todos estaremos de acuerdo que no se es papá solo por procrear hijos. Creo que eso todos estamos de acuerdo, porque no es solo por proporcionar la semilla para tener los hijos. Yo conozco a padres adoptivos que han adoptado hijos, que se han hecho padres, adoptando hijos que son excelentes padres, que son dignos de elogiar, ¿no? Que son buenos papás, ¿no? Entonces pienso que ser papá es como un título honorable, que gana el hombre que ejerce su paternidad con responsabilidad, y no solo como un deber, tengo que criar estos hijos, no, sino que lo asume como un privilegio, ¿no? Ese privilegio que Dios le da de que sea papá. Y yo creo que no hay cosa más grata en la vida para un hijo que ir por la vida con esa imagen de un papá proveedor, un papá que da seguridad, un papá que da confianza, que inspira respeto, ¿no? Que puede verlo el hijo como una figura referente, ¿no? Que pueda sentirse orgulloso, ¿no? Que es para él como el modelo, como algo que él quisiera ser así cuando sea grande, ¿no? En Proverbios 27 hay un texto muy bonito, dice: justo es quien lleva la vida sin tacha. Dichosos los hijos que siguen su ejemplo. Estos valores son irreemplazables, ¿no? Los papás impregnan esto en la vida de sus hijos, y qué lindo cuando el proverbista lo recalca, dice: justo es este hombre que va por la vida sin tacha, ¿no? Que es digno de ser imitado. Pero tal vez para muchos les es difícil llevar este título de papá y ejercerlo, ¿no? Les parece tal vez muy grande. ¿Sabes? Yo tengo una buena noticia para ti, varón. Hay un manual de instrucciones de cómo puedes lograr, y es la palabra de Dios, obviamente. Y si vamos a la Biblia, vamos a encontrar que desde el inicio de la humanidad, desde el inicio encontramos la voluntad de Dios al crear al hombre y después a la mujer. ¿Para qué? Para que formaran precisamente una familia, y para que ésta a la vez prodigara a los hijos, protegiera, cuidara, educara, instruyera. Dios lo diseñó de esa manera, ¿verdad? Y luego, a lo largo de toda la Biblia, de toda la palabra, vamos a encontrar ordenanzas, mandamientos, indicaciones de cómo hacer esta tarea. Y pensando en eso,
Dios dice en Hebreos capítulo 13, el verso 4, escucha esta palabra: tengan todos en alta estima el matrimonio y la fidelidad conyugal, porque Dios juzgará a los adúlteros y a todos los que cometen inmoralidades sexuales. En otra versión dice: honroso sea a todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Se está refiriendo al matrimonio como algo honorable. Y esto me hizo pensar mucho, algo honorable. Fíjense que la palabra que se usa en los originales para honor, especialmente en el Nuevo Testamento, es algo como decir precioso. Es la palabra que también se usa en Corintios capítulo 3, 12, donde Pablo habla de oro, plata, piedras preciosas. También lo usa Pedro en el capítulo 1, verso 19, cuando hace referencia a la preciosa sangre de Jesucristo que nos limpia de todo pecado. También lo usa, el mismo Pedro lo vuelve a usar para referirse a las piedras preciosas, para referirse a las preciosas y grandísimas promesas de Dios. A mí me impresionó entender esto, ¿no? Cómo que estas mismas expresiones también lo usa Pablo cuando dice que honroso sea. Esa palabra de honor está usado con este término de precioso. ¿Qué nos quiere decir con todo esto? Que siempre pensemos del matrimonio como algo precioso, cosa que hoy en día se ha devaluado esta expresión y también su significado. Lo que nos está queriendo decir aquí la palabra es que sea atesorado como oro, plata y joyas, que sea reverenciado y respetado como si fuera la persona más noble y virtuosa que tú hayas conocido, que sea estimado y valorado como algo altamente costoso. Cuando compramos algo que tiene mucho valor, uno dice, que no se caiga, que no se malogre, porque uno está mirando el costo que ha tenido, ¿verdad? En otras palabras, cuando pienses en el matrimonio, déjate atrapar por las emociones de inmenso respeto y pureza. Por tanto, el matrimonio entonces es tan valioso que debemos conservarlo como algo muy precioso, de mucho precio, de mucha estima. Así es como Dios quiere que miremos el matrimonio, especialmente el varón. Que tengamos claro que el matrimonio no debe ser tratado a la ligera. Esta es otra cosa que también hoy en día se ha venido desvalorizando, devaluando, y pues la gente quiere convivir y no quiere casarse, porque lo está mirando las cosas como a la ligera, como una forma casual. Bueno, pues a ver, vamos a probar, vamos a vivir juntos y a ver cómo nos va, ¿cierto? Pero si miramos la Biblia, no es así. Yo estaba pensando, ¿te imaginas cuál sería la situación de la sociedad? ¿Cuál sería la situación de la sociedad si todos los hombres y las mujeres y todo el mundo valorara el matrimonio y lo honrara como tal? No habrían mujeres abandonadas, mujeres madres solteras, no habría hijos en abandono, tal vez habría menos delincuencia, porque habrían hijos protegidos, cuidados, amados. Cuando hacemos consejería, a mí me parte el alma las muchas veces que he tenido que escuchar a adolescentes, a jóvenes y aún hasta adultos cuando me dicen, pero ¿dónde estaba Dios cuando mi padre se fue de la casa, cuando nos abandonó? Y la verdad, a veces uno se queda como sin palabra, pero la respuesta es que Dios nunca tuvo la culpa de eso, porque eso nunca fue su deseo ni su voluntad. Pero lamentablemente esta es la razón. Porque esos hijos no pueden ver a Dios como un padre que les ama. Les cuesta mucho.
Entonces, para Dios el matrimonio es tan precioso que nos pide, y te pide hoy a ti, que lo honres. Y luego añade en el mismo texto, dice, y mantener el hecho en pureza. Sin mancilla, dice la traducción. Ojalá pudiéramos escuchar esto como un llamado de Jesús a nuestra vida, ¿no? Y podamos ser cristianos radicales en este sentido. Que veamos cómo Dios ha diseñado el matrimonio y la familia, y no como hoy nos vende el mundo y la sociedad, ¿no? Tengamos que ser firmes en esta postura, ¿no? Honroso sea el hecho sin mancilla y la fidelidad conyugal. ¿Por qué? Aquí me causa mucha conmoción. Dice que Dios condena todo acto contrario. Y hay mucho para hablar de esto, pero no quiero detenerme tanto en esto, solo mencionar este texto que está puesta en la palabra. Y si está puesta en la palabra, hermanos, tiene vigencia. No pasa de moda, no se desactualiza. Dice en 1 Corintios, capítulo 6, 9, ¿no saben ustedes que los malvados no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los homosexuales, ni los pervertidos sexuales, no heredarán el reino de Dios. Entonces, gente, no podemos olvidar que la santidad de Dios es y será siempre. Entonces, todo lo que va en contra de esa santidad, la Biblia dice que es abominación. Y no lo digo yo, lo dice la palabra. Y dice, Dios juzgará a los adúlteros. A mí me llama mucho la atención que Dios toma una acción en ese sentido, decide lo que Él va a hacer. Entonces, ser papá es saber honrar su matrimonio. No es mucha cosa lo que Dios pide, solo que honres tu compromiso, ¿no? Porque cuando un hombre no honra su matrimonio, está siendo infiel a su propia palabra, que un día dijo, voy a vivir contigo el resto de mi vida. Ya sabemos, ¿no?, que esto va a traer mucha consecuencia, mucho dolor a las familias, a la persona misma y sobre todo a los hijos. Yo diría que son las víctimas en todo este caso, ¿no? Yo creo que esto es importante notarlo. Y escuché en algún momento en una conferencia a un pastor, que no recuerdo el nombre ahorita, pero él decía algo así, que cuando un hijo le dice a su papá, te amo, le está diciendo, papá, nunca te vayas de la casa, nunca dejes a mi mamá, te necesito a mi lado, no por las cosas que me puedas dar, sino por tu compañía, por lo que tú representas a mi lado, mi papá. Me pareció muy significativo la descripción de un papá por un hijo pequeño. Como tan simple y tan sencillo. No está pensando, obviamente, en la responsabilidad de trabajar, de sostener, de comprar cosas, de amoblar casas. No, él simplemente está queriendo tener a su papá a su lado. Y tal vez por esta razón, de la importancia que tiene la postura de Dios. Mira la postura de Dios frente a esta conducta cuando no es coherente, cuando el hombre decide abandonar la casa. Dice que Él va a juzgar a los adúlteros. ¿Sabes por qué? Porque Dios hace prevalecer su palabra. Él instituyó el matrimonio y ordenó que se le honrara. ¿Y sabes también por qué? Porque Él ama a la mujer. Esto me emociona, obviamente, me llena de mucha emoción. Recuerda en el principio cuando Dios dice que no está bien que el hombre esté solo. Mira que el hombre estaba solo en el inicio, con una tremenda tarea en el huerto de nombrar las cosas, y Dios dice, no está bien que esté solo. Le haré una ayuda idónea, en otras palabras, semejante a él. Entonces, Dios crea a la mujer por causa del varón. Porque este no podía sobrevivir solo en este mundo. Y por eso
hizo a la mujer para ser su compañera. Y cuando este hombre la menosprecia, cuando le es infiel, Dios, el papá de la mujer, de ella, decide juzgar al adúltero. Suena fuerte, ¿verdad? A mí mismo me impresionó cuando comencé a trabajar esto, ¿no? Entonces, Dios no va a aceptar esta situación y por eso es que viene maldición sobre la vida, sobre todo lo que esa persona hace. Yo conozco a muchísimos varones que llorando han venido arrepentidos a Dios del mal que hicieron en otro momento. Gracias a Dios que hay misericordia y hay perdón. Cuando habla la Biblia de inmoralidad, no voy a ahondar, pero solo quiero marcar esto. Está hablando de la pornografía que muchas de las veces las personas consumen. Y eso no importa si es casado o soltero, pero este es un tema, familia, que ha deteriorado mucho la relación familiar y los hogares. Estaba leyendo una investigación que han hecho los especialistas y dicen que los resultados obtenidos de esta investigación indican que los consumidores de pornografía manifiestan más síntomas depresivos, una menor calidad de vida y una salud mental más pobre que aquellos que no lo consumen. Eso dicen los investigadores. Y aquí hay algo que quisiera también mencionarlo porque creo que vale la pena considerarlo. Hay muchas mujeres que también permiten que sus esposos vean ciertas películas de alto contenido erótico. Es una manera de pornografía. Y no se justifica porque a veces algunas personas nos dicen, pero ¿qué tiene de malo si lo veo con mi esposo o lo veo con mi esposa? ¿Sabes dónde está el mal? La mente se comienza a pervertir. Porque esas imágenes se quedan grabadas y esas imágenes son de otro hombre, de otra mujer. Y definitivamente va a acarrear carencia moral y espiritual en tu vida. Y otra cosa, que también esto puede ser un peligro. Podemos comenzar a tener depravados en casa. Alguien ha dicho que cuando la mujer sale de casa y está ansiosa y dice, tengo que ir a casa porque mi esposo está solo. Está solo con mis hijos. ¿No será que tiene temor de lo que algo pase? ¿Y no será esa la razón también por la cual tenemos un índice tan alto de abuso de menores en sus propias casas? ¿No será esa una consecuencia? Para pensar, gente, para pensar, para considerar. Tenemos que vivir alerta a lo que está pasando alrededor nuestro. Otra cosa que Dios dice también sobre este papel de papá, de matrimonio, de familia. En Timoteo 3:4 hay algo también que el Señor recomienda. Ser papá es saber gobernar su casa. Dice que sepa gobernar su casa. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Yo creo que el saber gobernar la casa es una garantía para todo líder. En la Biblia encontramos esto como una condición para aquellos que quieren ser líderes, que quieren tener ministerio, que quieren ser obispos, pastores, diáconos, como lo llamen. Pero esta es una condición. Y yo creo que también debería ser una condición para cualquier líder, aún secular. Un líder que nos gobierna, que nos dirige, pues que sepa gobernar su casa, que sea un hombre casado, que tenga sus hijos dignos de imitar. Yo creo que eso es garantía, ¿no? Nos dice mucho de una persona que tiene una familia constituida. Qué importante es para un hombre entonces el líder de su casa, ¿no? Un líder, no alguien que abusa de su posición. Que sea un papá, que todos la amen, que los hijos lo esperen, que la mamá lo espere. Yo creo que eso es el título que se gana un buen papá. Por otro lado, ser papá es un líder espiritual, ¿no? Esto es algo que
solo creo entenderán con mayor precisión los que conocen a Dios, los que conocen la palabra, ¿no? Pero la Biblia habla de que los varones, el papá, sobre todo, es el llamado a ser el sacerdote de su familia, ¿no? Y yo creo que es algo noble que un padre se esfuerce de darle al hijo buena educación, buena carrera. Eso es algo muy noble y valorable, ¿no? Y yo, la verdad, valoro a sus padres. Yo levanto a veces temprano y veo desde las 5 de la mañana los señores yendo a trabajar. ¿Por qué? Porque tienen familia que sostener. Pero, sin embargo, yo creo que hay algo mucho más noble que solamente ser proveedor y satisfacer necesidades físicas. Yo creo que aquí hay un tema que los hijos necesitan. Encontrar en su papá alguien que le encamina por el camino espiritual. Alguien que le muestra quién es Dios en su propia vida. Y hay muchos textos, por cierto, en la palabra, pero me gustaría solo referirme a este texto que está en Deuteronomio capítulo 6 y adelante. Cuando Dios dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Pero el versículo 7, escuche, dice: incúlcaselas. En otra versión dice: repítelas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estén en tu casa, cuando vayan por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Átalas a tu mano como un signo, llévalos en tu frente como una marca. Escríbeles en los postes de tu casa y en los portones de la ciudad. Le dice al papá, porque esa es su tarea, su responsabilidad. Que sus hijos conozcan de Dios, que sus hijos amen a Dios. Y hay otros tantos versículos, solo ustedes pueden buscar en casa. En Proverbios hay mucho de esto. En Proverbios 19:18 dice: corrige a tu hijo mientras aún hay esperanza. Y hay algo más que dice: y no te hagas cómplice de su muerte. Qué tremendo es esto, hermanos. Yo me pregunto, ¿por qué tanta delincuencia juvenil? Tantos jóvenes en los penales, en las cárceles, como asesinos. Esos ya son como personas muertas y la Biblia dice: no te hagas cómplice de eso. ¿Qué tienes que hacer? Corrígelo a tiempo. En Proverbios 13:24 dice: no corrijas. No corregir al hijo es no quererlo. Qué tremendo, ¿no? Amarlo es disciplinarlo. Muy contrario a lo que algunos padres dicen: ay, no, a mí mi papá me castigó, a mí mi papá me corrigió, yo no quiero hacer eso con mis hijos. Pero la Biblia dice: no corregir al hijo es no amarlo. Y una cosa es corregirlo, disciplinarlo, y otra cosa es maltratarlo. Son cosas completamente diferentes. Cuando la Biblia habla acá de corregir, de disciplinar, está hablando de discipular, que ese es el original para disciplina, es discípulo. Entonces son cosas diferentes. Hay que instruir al niño, dice, en su camino, aun cuando sea viejo, no se va a apartar de él, ¿no? Cuando tú inviertes, hermano querido, amigo, papá, cuando tú inviertes tu vida para educarlo a tu hijo, para instruirlo, para disciplinarlo en el camino de Dios, en el amor, cuando esta persona sea grande, tú vas a estar tranquilo. Podrá a tu hijo irse al confín del mundo, pero tú sabrás que allí donde él está es una buena persona y tú habrás hecho algo noble en la vida de ese hijo. Algo más. Dice: padres, en Efesios 6:4 dice: padres, no hagan enojar a sus hijos. Críenlo en disciplina y en la instrucción del Señor. No lo provoquen a ira. Estaba pensando, ¿cómo es que un papá puede provocar a ira a los hijos? Y muchas veces me han preguntado también esto, ¿no? ¿Sabes cuándo se provoca a ira a los hijos? Cuando hay contradicciones en la disciplina, cuando papá y mamá no están de acuerdo, cuando uno dice una cosa y otro dice otra cosa, o cuando tú dices algo y vives otra cosa. Eso trae rebeldía, trae confusión en la vida de los hijos. Cuando prometes algo y no cumples, esas incongruencias, cuando tú obligas a tu hijo a decir cosas que no son ciertas, como cosas así, es que más adelante eso va a irritar la vida de los hijos. Y en Colosenses 3:21 dice: padres, no exasperen a sus hijos, no sea que se desanimen.
En otras palabras, no lo irrites. ¿Y cuándo lo irritas? Cuando todo el tiempo estás sobre él, mirando sus faltas, sus errores, sus defectos, sobre eso. Eso trae irritación y trae, al final, rebeldía, ¿no? Entonces, habrás logrado el título de papá cuando tus hijos sean amantes de Dios, cuando tengan valores en su vida, cuando terminen sus vidas sirviendo y honrando a Dios. ¿Sabes? A ti también te honrarán por eso. Habrás ganado mucho. Para terminar, quiero honrar a todos los papás que se esfuerzan de verdad por ser buenos padres, que se esfuerzan por aprender de sus errores. No somos perfectos, hermanos. ¿Cuántas veces yo, mi esposo, hemos tenido que pedir perdón a nuestros hijos porque nos hemos equivocado en alguna forma? No recibimos una escuela, una cátedra de ser padre, pero sabes, lo bueno es cuando podemos aprender de nuestros errores y podemos corregirnos y seguir adelante. Quiero honrar a mi papá, aunque ya no está, que Dios lo tenga en su gloria. Lo honro porque a su manera fue un buen papá que procuró que no me faltara nada cuando era niña. Sembró en mi corazón la semilla del Evangelio. Me hizo conocer a Dios. Y aun cuando no recuerdo tanto de su afecto de padre, lo honro por darme la vida, por haberme enseñado a ser fuerte y a no dejarme vencer por la adversidad. Eso lo aprendí de él. Quiero honrar al papá de mis hijos. Un hombre sencillo, pero íntegro, de profundas convicciones de servicio y entrega, amante de Dios. Honro a don Ismael de la Cruz. Señor te bendiga. Y por sobre todo quiero honrar a Dios. Y les invito a que todos podamos hacer eso. Honrar a nuestro Padre. Solo para diferenciar algo. En el Antiguo Testamento, el término padre para Dios es un término de respeto, algo muy solemne que hasta inspiraba temor. Recuerden ustedes los israelitas en el Sinaí, que ellos dijeron no, que Dios no nos hable. Tenemos miedo de eso. ¿Recuerdan esa escena? Pero miren que cuando Jesús viene, Él nos revela a un Dios completamente diferente, a un Dios amoroso, a un Dios cercano, a un Abba Padre. Esa expresión de intimidad, de afecto, de confianza, es como cuando un niño chiquito le dice a su padre, papito, papi. No sé, tantas expresiones que en diferentes idiomas podemos encontrar, pero cuando el hijo se siente amado, cuando el hijo siente a su papá tan cercano a él, tiene esa expresión de cariño. Eso es lo que Jesús tenía de su padre. Y a tal punto que esta forma que Jesús se refería a su papá como su Abba, era lo que molestaba a los fariseos, a los escribas, a estos religiosos. ¿Por qué? Porque lo veían a Jesús como un blasfemo. ¿Cómo es posible que este hombre, este carpintero, cómo es posible que tenga tanta osadía de decir a Dios Padre Todopoderoso, decirle papito? Pero Jesús se refería a su papá así porque por la cercanía obviamente que tenía. Entonces Dios nos muestra esa faceta de Dios. Querido hermano, y Dios y Jesús, que nos muestra esa faceta tan dulce y tierna de Dios Padre, Él está aquí en esta mañana para revelarte a ti, para revelarnos a nuestro Abba, a nuestro papito. ¿Cómo es que Dios nos revela? ¿Cómo es que Jesús nos revela al Padre? Dice en Juan 14, 7 al 9, dice que Jesús dijo, si me conocen a mí, conocen a mi Padre. Por eso es que podemos ver a través de Jesús
al Padre. Y recuerdan cuando Felipe le dice, pero muéstranos al Padre para conocerlo. Y Jesús le dice, ay Felipe, tanto tiempo estoy con ustedes y no me conoces aún. Es que Jesús y el Padre son uno. Este es el misterio maravilloso, ¿no? Entonces, en esa misma forma podemos referirnos a Jesús, a Dios, nuestro papito, nuestro Padre. En Juan 1:18 dice, el Hijo que vive en el seno del Padre nos los ha dado a conocer. ¡Qué maravilloso! Yo no sé realmente cuál sea la imagen que tú tienes de tu papá. A mí me costó mucho entender y aceptar el amor de Dios como papá. Tal vez porque la imagen que tenía de mi padre siempre fue de mucha presión. Por más que yo me esforzaba de hacer las cosas para agradarle, casi nunca lo podía lograr. Entonces, así es como veía a Dios. Un papá que solo estaba esperando que yo lo agrade. Y por más que me esforzaba, me parecía que siempre era insuficiente. Cuando hay un padre o cuando no hay un padre en casa, cuando está ausente, cuando hay esa falta de amor, o cuando hay abuso por parte de un papá, cuando hay abandono, hacen que los hijos tengan conceptos equivocados de Dios como Padre. Queridos hermanos, solo Jesucristo puede revelarnos a Dios, revelarnos su corazón, revelarnos su amor. En Juan 1:12 dice, mas a cuantos le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio derechos de ser hijos de Dios. Si tú has optado por recibir a Jesús en tu corazón, Dios te ha dado el derecho de ser su hijo y Él de ser tu papito, tu Abba. Y si hay alguna persona en algún lugar que me escucha y no ha tenido esta relación de hijo a padre, yo te invito a que lo recibas en este momento, que abras tu corazón. Si tal vez en la vida has transitado con mucho dolor, este es el momento de poder decirle, Jesús, abro mi corazón a ti. Te recibo hoy como mi Señor, como mi Salvador. Quiero sentirme hijo. Quiero sentir esa sensación que tal vez nunca sentí de ser un hijo amado. Te invito a que lo hagas. Dice en Gálatas 4:6, ustedes ya son hijos. Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo que clama, Abba, Padre. Y en Oseas 11:1 dice, desde que eras niño yo te amé. Eso es maravilloso. Cuando yo leí estas palabras, cuando entendí esta parte, esta faceta de Dios, de ese Padre amoroso, que me decía, ya eres mi hija. Desde que eras niña te amé. Eso revolucionó en mi vida. Y creo por primera vez aprendí a decirle a Dios, papito, porque creo que nunca dije eso antes a mi padre, pero aprendí a hacer eso. Dios te amó desde antes que nacieras. Él te miró como a su hijo pequeño. Te levantó en sus brazos cuando caías y no había quien te levante. Estuvo a tu lado cuando tal vez el padre que te tocó te maltrató o abusó de ti. Cuando la gente dice, ¿dónde estaba Dios en ese momento? Estaba allí, a tu lado, secando tus lágrimas, abrazándote contra su pecho. Ese es el papá que tenemos. Y ese es el Padre que en este día queremos honrar. Y para ti, papá, que tal vez tienes en este momento una carga en tu corazón y tal vez tienes dolor
y tal vez tienes culpa. Yo quiero decirte que el amor de papá está para ti en este momento. Si no supiste ser un buen papá hasta aquí, no está perdido. Busca a tus hijos, aun si son grandes, aun si ya son adultos. Sabes que es muy sanador escribir. Escribe una carta. Ahora ya nos hemos modernizado en muchas cosas que las cartas, las cosas postales se han dejado de lado. A veces uno manda por el WhatsApp una imagen y ya, pero esa imagen en unos minutos ya se desapareció. A mí me encanta todavía escribir. Y yo te recomiendo, como algo terapéutico, escribe una nota, escribe una carta. Y si quieres, deposítalo en el correo. Si tu papá está en provincia, está lejos, qué sé yo, será muy grato que lo reciba. Saca de tu corazón las cosas que tal vez te han dañado. Y si tienes hijos pequeños, también haz lo mismo con ellos. Ellos te lo van a agradecer y te habrás ganado el título de ser papá. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga en este día. Que Dios derrame sobre ti favor, querido papá. Allí donde estés, yo te animo a que a veces los papás y las mamás en nuestro día estamos esperando que nos den algún presente. Porque sí, yo creo que nos merecemos. Pero tal vez podemos invertir eso, ¿no? Y decir, en este día de papá, tú como padre, yo quiero hacer algo por ti, hijo, si no lo has hecho. Haz algo que nazca en tu corazón. Sobre todo, exprésale amor, exprésale cuánto vale para ti. Serás el mejor papá.